Buenos días a todos, espero que estén bien. Los extrañamos todavía, aunque no lo crean. ¿Qué les parece si empezamos con oración y un poquito de adoración? Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana, este día. Te pedimos, Padre, que traigas tu reino a esta tierra y que sea tu voluntad. Pedimos que entres a nuestras vidas y que nos hagas más como tú. Te damos gracias por esta semana que pasó y pedimos de tu bondad y de tu presencia para esta que viene. Amén. He oído que esta historia se acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca tú me dejarás. Eres buen Padre, si eres tú, y soy amado por ti, como soy, y he visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú nos puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, si eres tú, y soy amado por ti, tal como soy, y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí, y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable, no lo puedo expresar. Tu paz es inexplicable, imposible de entender, y me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo, me llamas a lo profundo de tu inmenso amor. Eres vida y amor, tú traes luz al oscuro y esperanza nos traes, tú restauras corazones. Grande eres, Dios, y es tu aliento en mi ser, te
solo a ti, Señor. Pues grande eres, Dios, eres vida y amor. Tú traes luz al oscuro, esperanza nos traes, tú restauras corazones. Grande eres, Dios, es tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración es tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración es tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración es tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Señor. Y la tierra entera cantará, mis huesos y mi ser dirán, grande eres, Dios. La tierra entera te cantará, mis huesos y mi ser dirán, la tierra entera te cantará, y mis huesos y mi ser dirán, grande eres, Dios, es su aliento en mi ser. Te doy mi adoración es su aliento en mi ser. Te doy mi adoración es tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración es tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Señor. Pues grande eres, Dios. Grande eres, Dios. Queremos dar gracias, Padre, por este tiempo que nos estás dando. Y te pedimos que nos acompañes. En nombre de Jesús, amén. Buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar otra vez aquí y el privilegio de compartir su palabra. Hoy quisiera compartir sobre este tema de las pruebas. Y quiero empezar haciendo una pregunta. ¿A ustedes les gustan las pruebas? Muchas veces cuando vamos a una tienda hay personas dando
muestras o pruebas de diferentes productos para que podamos probar y decidir si queremos comprar o no ese producto. En la escuela, ya sea cuando éramos estudiantes o hoy día, cuando a los estudiantes se les hacen exámenes o pruebas de habilidad o conocimiento para saber si aprendieron las lecciones que han sido enseñadas o impartidas. Probar significa hacer que una persona realice alguna acción o ponerla en una situación determinada para saber cómo reacciona o para conocer o sacar a la luz ciertas cualidades. Si leemos en el Nuevo Testamento, recordamos la historia de Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, su esposa 65, fueron llamados por Dios. En ese entonces Abraham y Sara no tenían hijos. 15 años más tarde la situación, aparte de que habían envejecido 15 años, no había cambiado mucho más que eso. La promesa finalmente la vieron cumplida cuando después de 25 años de que inicialmente la hizo. Pasado un tiempo, Dios pone a prueba a Abraham y le dice que le ofrezca a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, que se lo ofrezca en un sacrificio. Abraham hace todo al pie de la letra conforme Dios se lo pide y nos damos cuenta al final de la historia que Dios estaba poniendo a prueba la obediencia y lealtad de Abraham. Obviamente Abraham pasó la prueba y al final de la historia nos damos cuenta que lo que Dios estaba probando o que Dios aprovechó la oportunidad para recordarle las promesas de que multiplicaría su descendencia, de que le daría la victoria sobre sus enemigos y que por medio de él bendeciría a todas las familias de la tierra. A través de los libros de Éxodo hasta el libro de Jueces y realmente a través de todo el Testamento nos damos cuenta que Dios en repetidas ocasiones puso a prueba al pueblo de Israel para comprobar su fe, lealtad y obediencia. Lamentablemente una y otra vez el pueblo de Israel falló en la prueba y como consecuencia Dios continuó ese proceso de prueba para que su pueblo pudiera mantener en su mente todo lo que Dios había hecho a través de su historia, milagros, señales, prodigios y diferentes formas en las que Dios se manifestó en ellos. Leemos también que la reina de Sabá puso a prueba a Salomón y después de ponerlo a prueba, la reina estaba tan maravillada porque dijo, lo que había oído ni siquiera es comparable con lo que es realmente. Cuando alguien cocina o prepara alguna comida, la prueba para poder darle el sazón, textura y cocimiento adecuados de acuerdo al gusto de la persona. Así que en general nos damos cuenta que probar o poner a prueba es algo común. Hay un mandamiento que dice que Dios no debemos ponerlo a prueba, en el sentido de provocarlo. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. La palabra Masá significa tentación. Lo que el pueblo de Israel hizo constantemente durante su trayecto desde Egipto hasta la tierra prometida fue poner a prueba al Señor. Fue más una forma de provocación. Porque en otra ocasión leemos que Dios mismo nos dice que lo pongamos a prueba. A ver si no abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición sobre nosotros. También el salmista nos invita en el capítulo 34 a que probemos y veamos la bondad del Señor. Salmos capítulo 17, versículo 3 dice, tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches, ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. No sé si alguno de nosotros pueda hacer esta misma declaración con esa misma clase de confianza, pero al final del día,
¿Acaso existe algo que podamos ocultar del Señor? Por lo tanto, día con día Él nos da oportunidades para que podamos crecer en nuestra vida en las diferentes áreas que necesitamos ser fortalecidos, y eso lo hace por medio de las pruebas. Hoy día encontramos en la televisión muchos shows, muchos programas en los que se pone a prueba el conocimiento o las habilidades de las personas, y el ganador recibe un premio, generalmente un muy buen premio. Así que durante todo ese periodo de prueba, los participantes están emocionados y ansiosos por demostrar sus habilidades y sus cualidades. De la misma forma, nosotros como hijos de Dios, cada vez que enfrentamos una lucha, prueba o tentación, necesitamos estar emocionados por la oportunidad de mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya sea en paciencia, obediencia, fe o en cualquier otra parte o área de nuestra vida. Proverbios 17:3 dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Es importante tener esto bien claro en nuestra vida. Dios es quien nos prueba. Nosotros no deberíamos poner a prueba a la gente en ninguno de los aspectos espirituales que Dios lo hace. No debemos de tratar de ocupar el lugar de Dios ni en esa ni en ninguna otra forma. Mientras vivimos en este mundo y caminamos con Jesús, es necesario que nuestro corazón sea probado o examinado para que Dios nos muestre las diferentes áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por el fuego de las pruebas. Dicho sea de paso, en la Biblia encontramos este fuego de las pruebas como otra clase de bautismo, del cual no hablamos con mucha frecuencia, por cierto. Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Me gustaría parafrasear estos versículos para poderlos entender todavía un poco mejor. El versículo 2 diría algo así: hermanos míos, estimen, valoren excesivamente y ténganse como sumamente afortunados cuando, mientras y durante todo el tiempo que se vean rodeados por varias y diversas clases de pruebas para comprobar su fidelidad, integridad y constancia. En el versículo 3, sabiendo y con el entendimiento de que la prueba de su fe, convicción, fidelidad y carácter logra, obtiene, alcanza, produce, ocasiona y resulta en constancia, firmeza, resistencia, perseverancia y esperanza. Y finalmente el versículo 4, y la constancia, firmeza, resistencia, perseverancia y esperanza debe implicar, incluir y abarcar plenitud y madurez hasta la consumación de su obra, a fin de que ustedes puedan ser completos, maduros y sin defecto, y que no vayan a ser inferiores o menos de como deben ser. En su carta a los Filipenses, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, escribe lo siguiente: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este perfeccionamiento sucede precisamente y principalmente por medio de las pruebas que enfrentamos todos los días. Pruebas que pueden ser enfocadas en nuestra paciencia, perseverancia, obediencia, humildad, generosidad, amor
devoción, entre muchas otras. Primera de Pedro 1:7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. La fe a la que se refiere el apóstol Pedro aquí no es la capacidad de creer o confiar, sino que es un conjunto de creencias, convicciones y valores que como hijos de Dios profesamos. En otras palabras, es la profesión de nuestra fe, la cual a lo largo de nuestra vida como cristianos es puesta a prueba a fin de ser fortalecida, a fin de depurarla, enriquecerla y madurarla. No es que la fe en sí requiera tal cosa, pero nosotros como cristianos sí necesitamos tal cosa para que no vayamos a caer en el legalismo, en el fanatismo, o que no nos vayamos a convertir en cristianos liberales, licenciosos, que aprueban cualquier clase de conducta que esté contra la voluntad de Dios. Salmo 66, versículo 10. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. Dios es quien nos prueba, nos guía. Muchas ocasiones nos guía al desierto, igual que guió a Jesús después de su bautismo. Cuando leemos sobre el bautismo de Jesús, encontramos que el Espíritu Santo llevó o guió a Jesús para que fuera al desierto y allí ser tentado. Ahora, Jesús fue tentado porque era defectuoso, porque tenía que aprender o por alguna otra cosa, no. Pero fue tentado para llegar a ser nuestro modelo y ejemplo en todo y así mostrarnos compasión cuando nosotros enfrentamos las mismas situaciones, tentaciones o cualquier otro tipo de circunstancia, lucha o prueba. Hebreos 4:15, me encanta este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y luego en capítulo 7, versículos 25 y 26, por eso también, sigue hablando de Jesús, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Dios nos busca, nos llama y nos invita a recibirlo en nuestra vida para que nos convirtamos en sus hijos y desde el mismo momento en el que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, comienza una obra de transformación. Primero, al perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Segundo, al venir a nuestra vida y vivir en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y tercero, iniciando su obra de transformación para que podamos llegar a ser a la imagen de Jesús. Cada día pacientemente trabaja en nuestras vidas, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, recordándonos así la promesa de que Dios no se rinde, no se da por vencido a pesar de nuestras faltas, de nuestros pecados, nuestro orgullo o indiferencia, nuestra frialdad o antipatía. Él continúa trabajando en nosotros hasta que finalmente seamos como Jesús y vayamos a su presencia a celebrarlo. Malaquías capítulo 3, la primera parte del versículo 3 dice, se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Lo que Dios hace con nosotros, su pueblo. En cuanto al proceso de la refinación de la plata, el platero o artesano toma una pieza cuando la va a purificar y la pone justo en el centro del fuego, que es la parte donde las flamas están mucho más calientes.
Y esto lo hace con el propósito de que la plata se pueda calentar tanto al grado de que se quemen las impurezas que hay en ella. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Nos pone justo al centro de las luchas y las pruebas para que nuestra vida, nuestro carácter sea depurado. Ahora, como leímos en Malaquías, que se sentará como fundidor, el artesano necesita quedarse ahí sentado durante todo el tiempo que lleva el proceso de refinamiento y además necesita mantener sus ojos fijos en la plata mientras está allí. Porque si la plata se queda en el fuego aún un momento más de lo que debiera, podría ser dañada. La forma en la que el artesano se da cuenta de que la plata finalmente está purificada es precisamente cuando él puede ver su imagen en la plata. Necesitamos recordar que cada vez que enfrentamos el fuego de las luchas y las pruebas, nuestro Padre está allí con sus ojos fijos en nosotros, que nunca estamos y nunca estaremos solos y que la meta del Señor es ver su propia imagen en nuestra vida. Quiero cerrar compartiéndoles esta oración, es mi oración constantemente, oro esta oración y los invito a que también la hagan una parte de su vida. Salmos 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Oremos. Señor, te damos gracias por tus palabras. Te damos gracias porque tu palabra trae consuelo y aliento, fortaleza a nuestro corazón por el hecho de saber de que en medio de cualquier dificultad, tú estás allí con nosotros, que no nos dejas, que no nos abandonas, que no te rindes en nuestra vida a pesar de nuestras faltas, que continúas realizando tu obra y que no miras solamente lo que estamos enfrentando, pero lo que tú has planeado para que lleguemos a ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que continúes sanando nuestra ciudad, supliendo nuestras necesidades de acuerdo a tu generosidad. Que nos permita, Señor, encontrar las formas para ser de bendición para otros y que nos conceda, Señor, ver tu sanidad sobre toda esta tierra. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana.